Si bien estamos de acuerdo con más del 95% de los conceptos emitidos, nos vemos en la necesidad de aclarar que estos son de entera responsabilidad de nuestro hermano Félix Ramírez, el cual muy amablemente desde Guayaquil, Ecuador, nos envía el siguiente audio. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y que leamos desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Dice así la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Dijo entonces el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Quiero hacer énfasis en el versículo que todos conocemos, muchos de memoria, y es este que dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sé que en Japón utilizan una frase que yo creo que es similar a esta que está redactada aquí, pero que se dice de otra manera, y la frase dice así: el que desconoce una verdad se vuelve esclavo de una mentira. Es lo mismo, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesucristo. Y este dicho, refrán o proverbio japonés dice: desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Hoy día, y lo acabo de compartir en el grupo, me volví a ver este videíto que a mí la verdad me produce ciertos escalofríos. Y es un videíto de Bergoglio, es el sumo pontífice, ¿no?, de la Iglesia Católica, que dice esto, ¿no? Se los voy a poner ahí para que algunos lo puedan. Les voy a contar una confidencia. Sí. No sé si se escucha. En el bolsillo, en my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Sí está. Rosario, rosary. Bueno. Un rosario. Él dice así, ¿no? Yo en mi bolsillo llevo siempre dos cosas. Llevo un rosario, y saca el rosario que tiene en el bolsillo, y dice, y otra cosa, esta que parece extraña, dice él. Y él dice, y lo muestra, y dice, esta es la historia del fracaso de Dios. Y es un vía crucis. Del fracaso de Dios. Entonces, él dice, aquí está todo el sufrimiento que tuvo Jesucristo antes de llegar a la cruz. Y eso me da esperanza. Entonces, el líder de una agrupación religiosa, hablando de esta manera, y yo no lo entiendo, la verdad es que no lo alcanzo a entender cómo se puede él expresar como un creyente, como un seguidor de Cristo, cuando hace una expresión como esta. Muchos puedan decir que está fuera de contexto, muchos puedan expresarse de diferentes maneras, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de escenarios son los que, por lo menos a mí, me hacen rechazar el tema religioso. Pero cuando hablamos de religión, no es solamente esta religión. Porque como en alguna vez dije, no se trata de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Decimos nosotros como proverbio popular. No se trata de salir de algo malo para entrar en otro que también es igual de malo. Si nosotros nos asqueamos de la política, no es porque si estoy en la derecha me salgo para entrar en la izquierda, no.
porque ya sé que no es la izquierda o la derecha, es la política la que está mal. Entonces, ¿cómo nosotros nos volvemos dependientes de algo? ¿Cómo nosotros nos esclavizamos de algo? Estas cosas llegan a ocurrir muchas veces por la ignorancia, por el desconocimiento de la verdad. Por eso vuelvo a este tema. Y por eso les leí hace un momento en Mateo 23, donde el Señor Jesucristo denuncia a los escribas y fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo. ¿Y cuál es la palabra que se repite como calificativo hacia ellos? Hipócritas. Hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? Un hipócrita es el que se parece ser de una manera, pero en realidad es de otra. ¿Cierto? Y esto es la religión. Esto es el impostor. Esto es el falso Dios. Por eso dice en 1 de Juan 5:20, sabemos empero que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para que podamos estar en el verdadero. Entonces, para poder tener ese conocimiento, nosotros no lo podemos encontrar dentro de la religión. Porque la religión está hecha para que usted se quede ahí, para que usted no salga de ahí. Entonces, nosotros tenemos que buscar algo que nos ayude a ser libres, conocer verdades que nos hagan libres. Y ahí es donde tenemos que salirnos de la cajita mental. Ahí es donde es válido este texto que dice, salgamos pues a él fuera del campamento. ¿Cuál campamento? El campamento religioso. Porque el Señor Jesucristo no estuvo en el campamento religioso. No. Porque fueron los religiosos los que lo asesinaron. Y esta religión no nos vende la vida del Señor. No nos vende el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que nos vende la religión? Su muerte, su sufrimiento, su crucifixión, sus padecimientos. Nos llenan de culpa y por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y el terror al infierno. Y el terror. La culpa y el terror. Qué magnífica estrategia para esclavizarnos. Y esta es una estrategia que no es de ahora. Es una estrategia de siempre. Es una estrategia de toda la vida, de la historia de la humanidad. Por eso nosotros prácticamente vivimos en el miedo todo el tiempo. Vivimos en el terror, vivimos en la culpa, vivimos en el sufrimiento. Es parte de nuestra realidad. Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de elegir o de elaborar un mundo perfecto, nosotros no lo podríamos aceptar si no tuviera una dosis de sufrimiento. Y por más de que también la religión nos vende el paraíso para unos poquitos, ¿no? Porque así tiene que ser el negocio. Sin embargo, ese lugar ya nosotros lo consideramos inalcanzable, porque ya nosotros ya nos acostumbramos y creo que no entendemos una realidad sin sufrir, sin culpa, sin miedo. No se diga con toda esta pandemia que se ha programado, de tenernos encerrados, de aislarnos, de todo esto, ¿no? Que no estoy con esto diciendo que el virus no exista, ni que la gente... No estoy hablando de eso. Estoy hablando del efecto social, del efecto espiritual que tienen todos estos mecanismos. Pero lo más interesante que quiero compartir esta noche es que hace poco, bueno, no tan poco, pero hoy quería compartirlo con ustedes. Hace un tiempo leí un artículo que me pareció muy interesante acerca de este tema religioso, ¿no? Porque
porque nosotros tenemos, creo yo, la responsabilidad y el deber de buscar, de conocer, de querer saber más. Y en mi caso considero eso una responsabilidad, compartirlo con otras personas. Y he querido esta noche, hermanos, compartir algo que yo escribí, un pequeño artículo basado, y en el grupo de WhatsApp ustedes pueden ver el artículo en el cual basé yo lo que yo escribí. Tal vez no sé si sintetizándolo, porque realmente es bastante extenso, pero que me parece importante expresarlo, compartirlo, conocerlo, para que nosotros investiguemos. Lo que yo voy a leerles ahora, no quiero que ustedes lo reciban, lo crean, lo acepten y se lo coman enterito. No. Quiero que lo escudriñen, quiero que lo investiguen, quiero que lo verifiquen, para que esto no sea una certeza mía aceptada por los demás, sino que sea una certeza de todos, que podamos conocer. Este artículo dice lo siguiente: la religión cristiana respeta y valora la religión judía. ¿Estoy en lo cierto o no? La religión cristiana respeta y valora la religión judía, creyendo que la única diferencia es que ellos no consideran a Jesús como Cristo, como el Mesías. Sabemos que el conocimiento libera y empodera al ser humano, y asimismo el desconocimiento lo somete y le hace entregar su poder e individualidad. Esto es lo que ocurre respecto al judaísmo, pues al desconocerlo nos hacen creer que el pueblo de Israel servía al Padre del Señor Jesús, siendo esta una doctrina básica de la religión cristiana. Pero los israelitas, igual que todos los pueblos de la historia, también fueron engañados por estos seres que se hicieron pasar por Dios para someter a los hombres con castigos, terror y muerte. Esta realidad no se percibe por el cristiano religioso, a pesar de ser evidente incluso en los escritos del documento bíblico, libro sagrado del cristianismo. Los cristianos desconocen, por ejemplo, que en los tiempos de la historia bíblica, los dioses que tomaron pueblos para sí, Israel fue la porción que le tocó a Jehová. Así lo dice Deuteronomio 32:9. Si hay un hermano que me pueda ayudar, por favor, con la lectura, en Deuteronomio 32:9, o si no, yo le puedo leer rápidamente. Dice así: porque la porción, voy a leer desde el versículo 8 para que se entienda mejor. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí estamos hablando de un ser que le dieron, como quien dice, esta es tu parte. A quién sabe quién más le dieron otras partes, pero como este libro es de Israel o judío, obviamente que va a nombrar a su Dios. El resto no les interesa, ¿verdad? Pero aquí está muy claro: porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Los dioses que tomaron pueblos para sí se enfrentaban con sus ejércitos de humanos para establecer su superioridad frente a otros dioses. Nosotros hoy pensamos que toda esta mitología, leyendas, que Brahma, que Anubis, Horus, Shiva, Brahma, y no sé quiénes más, y Thor, y Odín, y todo esto, nosotros pensamos que son leyendas que alguien se las inventó, ¿no? Pero usted va donde se originaron esas leyendas y ellos piensan que la suya es la inventada. Así es. Yo los invito a creer o a pensar, no a creer, los invito a pensar que ninguna fue mentira, sino que cada una fue verdad en su lugar donde se desarrolló. Entonces estos pueblos, que eran gobernados por una entidad, por un Dios, entre comillas y con minúscula,
estos dioses lo que hacían era que mandaban a sus ejércitos para ver, a ver, vamos a enfrentarnos tú y yo a ver cuál de los dos tiene mejor estrategia. ¿Saben por qué? Porque el alimento de estos dioses son las energías de terror, de muerte, de estrés que se vive en las guerras. Esos eran un banquete para ellos. Cuando estos dioses recién llegaron y empezaron a someter a los pueblos, por eso pedían grandes sacrificios. Ustedes recuerdan, yo creo que nuestro hermano Roberto tal vez nos pueda ayudar porque no tengo el dato exacto, pero usted recuerda, hermano, que cuando Salomón se iba a presentar recién como rey, él ofreció un sacrificio muy grande. Creo que eran 20,000 bueyes. Sí, ¿no? Ahora, ¿usted sabe cuánta sangre cada uno de estos bueyes, cuánta sangre le sale a cada uno de estos animales? ¿Cuántos son? Creo que eran como 5 litros. 5 litros, pongámosle nomás 20,000. Estamos hablando de cuánto? De 100,000 litros de sangre. Una piscina de 12 metros. Una piscina de 12 metros Por 2 de profundidad. Imagínense. ¿Usted se imagina para qué toda esa sangre? ¿Usted cree que el dador de la vida se va a agradar de tanta muerte? Entonces, si nosotros lo analizamos y lo vemos así, con un poquito de sentido común, pero fuera del campamento religioso, eso no tiene sentido. Pero si nosotros entendemos que estos seres se alimentan de eso, entonces sí tiene sentido. Sí tiene sentido que la parrillada era un olor fragante para Jehová. Y para todos estos dioses, obviamente, ¿no? Bien, voy a continuar con la lectura. Dice, como decía, estos dioses, estos entes, enfrentaban a sus ejércitos para ver cuál era mejor que otro, ¿no? Como cuando jugamos ajedrez, solo que en lugar de fichas, eran ejércitos humanos y obviamente no eran 32 piezas como en el ajedrez, sino miles y millones. Porque aquí en la Escritura, en el Antiguo Testamento especialmente, han muerto millones de personas, sin hablar de los animales. Y millones de inocentes, mujeres, ancianos, niños de pecho, como ya lo hemos leído anteriormente. Así como en el 586, es así como en el 586 a.C., Nabucodonosor, escuchen esto, representante del dios Marduk, abatió, saqueó y conquistó a los israelitas, desterrándolos, destruyendo su templo para hacer desaparecer junto con el pueblo a su religión y a su dios Jehová Yahvé. Y es que en aquellos tiempos en Oriente, un dios y un pueblo eran considerados una misma entidad. Esto se establecía con alianzas y pactos que consistían en ofrecerle cultos y sacrificios a ese Dios a cambio de protección de hambres, de catástrofes y en muchos casos de otras tribus y sus dioses. Pregunto yo, porque todos estos pueblos hicieron pactos con estos seres a los que llamaron dioses para que estos seres los protejan, les dieran estrategias de guerra y los ayudaran a cultivar mejor, a protegerse de las catástrofes y todas estas cosas. Y para esto hacían pactos. Yo pregunto, ¿acaso encontramos pactos aquí? Sí, ¿verdad? Porque este Dios hizo pacto ¿con quién? Con Abraham. Y luego hizo pacto ¿con quién? Con Moisés. Alianzas y pactos. ¿A cambio de qué? De cultos, sacrificios, ofrendas y todas estas cosas. Es decir, que no era diferente
de los otros dioses que existían en otras regiones. Y es que las guerras en ese entonces no eran solo entre ejércitos de países, sino un enfrentamiento entre dioses. Es así como los babilonios, o sea, los de Nabucodonosor, no conquistaron a Israel en nombre del rey Nabucodonosor, conquistaron a Israel en el nombre de su dios Marduk. Y era así como estos dioses enfrentaban sus estrategias de batalla, enfrentando a los pueblos entre sí, como cuando Jehová ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos, demostrando que su estrategia de guerra era superior a la de su dios Dagón. Ustedes recuerdan estas peleas, ¿no? Porque los filisteos tenían su dios, que era Dagón, y los israelitas los vencieron y su dios cayó descabezado frente al arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena? Bueno, ahora se entiende mejor cuando no lo vemos desde un punto de vista religioso. Ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos, demostrando que su estrategia era superior a la de su dios Dagón. Por tanto, la conquista de un pueblo llevaba implícita la culminación de una religión, de una identidad como nación. O sea, este pueblo se extinguía y su religión desaparecía porque este dios había perdido la batalla. Sin embargo, cuando los israelitas son conquistados, no aceptan la derrota de su dios, Yahvé, Jehová. Y aquí surge una nueva percepción de lo que ocurría. Porque cuando un pueblo perdía, derribaban su templo, terminaban con todas las, ¿cómo se llaman? Los utensilios y todo de su Dios. Este pueblo simplemente perdía la fe en su Dios y se sometía al nuevo pueblo que los conquistaba. Creo que es lo normal. Pero en este caso, lo que ocurrió con los israelitas es que ellos no aceptaron esta derrota. Y entonces aparece en ellos una estrategia para mantenerse. Surgió una nueva percepción de lo que ocurría. Ellos consideraron la derrota como un castigo de su Dios. E incluso consideraron la posibilidad de que Marduk no existía. Y es que los israelitas han demostrado un gran ingenio para sincretizar su adoración. Sin embargo, sus escritos dejan en evidencia la adoración de al menos dos dioses de orígenes y características diferentes. Cuando nosotros mencionamos o nombramos al judaísmo, pensamos que el judaísmo es monoteísta, ¿verdad? ¿Qué significa monoteísta? Que existe un solo Dios. Y nosotros pensamos, claro, es un solo Dios y ese Dios está... Sin embargo, sus propios escritos manifiestan por lo menos a dos dioses, aunque muchos biblistas dicen que hay 4. Vamos a verlos. En el mismo Pentateuco, o sea, la Torá, se demuestra una fusión de al menos 2 historias, como en el caso de la creación de la humanidad descrita en Génesis, que la hemos hablado aquí. En Génesis capítulo 1, la creación se describe como una creación simultánea del varón y la hembra como soberanos del mundo. Pero en el capítulo 2, la creación se describe como la formación del hombre del polvo de la tierra y luego la mujer de su costilla. Y estos dos sumisos a la deidad. ¿Se dan cuenta que son 2 deidades diferentes? Por eso notamos que en el capítulo 1 no se menciona el nombre. Se habla de un Elohim. La palabra Elohim no es singular. La palabra Elohim es plural. Pero cuando se cambió al latín, en lugar de dejar la traducción que normalmente debería ser dioses, lo que se puso fue Dios. Esta es una estrategia, porque la religión católica, en este caso de donde nace el cristianismo religioso, sale de Roma. Y el idioma en el cual se escribieron todas estas cosas fueron latinizadas, es decir, se tradujeron al latín. Y cuando se traducen al latín,
ya no se pone Elohim o dioses, sino que se pone Dios. Primera manipulación que se hace de las escrituras. Y entonces nosotros no nos llenamos de argumentos para que en este versículo que nosotros tenemos aquí, que es el versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí uno dice, no, es que es la Trinidad, es que eran los ángeles, es que era esto, que era lo... Pero en realidad, desde la primera palabra, desde el versículo 1, dice en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero si dijera eso, nosotros diríamos, uy, no, pues eso ya no es monoteísmo. ¿No es cierto? Vamos a continuar. Hablamos de las dos creaciones, una de Génesis 1 y otra de Génesis 2. También existen contradicciones en el intento de fusionar dos historias acerca del diluvio. En una, hay una pareja de cada especie de animales y en otra hay 7 parejas de animales. En una hay 40 días de diluvio y en otra hay 150 días de diluvio. En una, el diluvio comienza 7 días después de que Noé entra en el arca y en otra, el diluvio comienza inmediatamente después. Estas contradicciones ustedes las van a encontrar si leen detenidamente Génesis 6 y 7. Continuemos. Dice, los biblistas dicen que hay al menos 4 fuentes distintas que alimentan los primeros libros de la Biblia, de las cuales resaltan 2 deidades, Yah y Él. Yah es Yahweh, o Yahvé, o Jehová. Y Él es Elohim. Son 2 deidades. Por eso ustedes encuentran que los profetas son Isaías, Jeremías, ¿no? Y otros profetas son Ezequiel, Daniel. Y los ángeles que son Miguel, Gabriel, etcétera, etcétera. 2 deidades. Yah, Yahvé, y Él, Elohim. Los escritos eloístas, por ejemplo, nombran al Sinaí como Monte Horeb, mientras que los yavistas le dicen Sinaí, los otros le dicen Horeb. Y los unos llaman a los cananeos, los unos los llaman cananeos y los otros los llaman amorreos. Esta deidad, Él, suele revelarse en sueños y visiones. Es un poco distante, apacible y paterna. Para los cananeos, esto sería bueno que lo tomen nota para que lo investiguen, para que no se crean lo que yo les estoy diciendo. Para los cananeos, Él, o Elohim, era el padre de sus dioses, Anat, Astarte y otros más, y su consorte era Acera. Por eso no nos extraña que estos nombres también se mencionen como idolatrías para el pueblo de Israel, porque eran dioses de los cananeos, de los amorreos, de los cuales habían salido del mismo pueblo. Porque ¿de dónde salen los cananeos? ¿Los cananeos de quién? ¿De dónde salen? Son hijos de Canaán, que es hijo de Cam, que es hijo de Noé, Sem, Cam y Jafet. Son de ahí mismo salieron. O sea que tenían la misma deidad. Pero cuando se separaron, porque se maldijo a Canaán, se separaron, ellos igual siguieron con sus tradiciones, pero los otros pasaron a otra etapa porque ellos fueron esclavizados por los egipcios, ¿verdad? Y entonces es cuando conocen a la otra deidad. 400 años después de la esclavitud del pueblo de Israel, Moisés conoce en el desierto a una deidad más guerrera que busca justicia entre comillas, porque en realidad es venganza, hacia su opresor, y le ofrece, igual que él, o Elohim, tierras y una vida materialmente abundante. Esta oferta fue aceptada por el pueblo israelita, que antes había representado a él, o Elohim, con forma de toro o becerro. ¿Qué les recuerda esto? El desierto. Cuando se fue Moisés y se les perdió un par de días. Así es. La oferta que Yahvé o Jehová
era muy atractiva. Sin embargo, en un momento de debilidad, ellos en el desierto vuelven a invocar a su becerro de oro, lo cual desata la ira de Jehová. Ya ven. Porque, como dice la misma Biblia, es un Dios celoso. Dice, yo soy celoso y no hay otro aparte de mí. Pero si no hay otro, ¿de quién puede estar celoso? No tendría razón, ¿no es cierto? Si solo existo yo, ¿de quién voy a cuidar a mi esposa o ponerme celoso? Si no hay nadie más. Me pongo celoso o cuestiono cualquier cosa de ella cuando hay otros. Y mejor, quizás. No, Bueno. estoy refiriendo. Hay otros celosos como él. Así es. Y no solamente dice celoso, sino que dice vengador. Solo él es celoso. Vengador, que desata su ira sobre sus enemigos. Si uno, el omnipotente, el creador de todo, que no necesita de nadie, ¿cómo puede tener un enemigo? No tiene sentido que tenga un enemigo. Si él es el que hace todo, y hace así, lo desaparece, si quisiera. Entonces, ¿qué enemigos puede tener? El Dios Todopoderoso. Pero claro, este que es con minúscula, obviamente que sí va a tener enemigos porque hay otros iguales, o como dijo Guacho, mejores que él. Bien. Esto del becerro de oro, y que desata la ira de Jehová, demuestra que los israelitas no eran monoteístas. El mismo Salomón dice que sus mujeres los inclinaron a adorar otros dioses, y entre esos estaba la consorte de Elohim, que era Acera. ¿No? Y no solamente eso, sino que hizo pasar a hijos por fuego y todas estas cosas, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Sin embargo, luego de la esclavitud de Egipto, de las torturas en el desierto y las victorias que consiguieron mediante masacres sangrientas a otros pueblos, los israelitas fijaron a Jehová como el Dios más influyente y lo eligieron como el representante idóneo debido a sus características militares, egoístas, de ambición desmedida de poder, entre otras. Es así como se decide fusionar, esto ya es una estrategia religiosa, se decide fusionar estas dos deidades más influyentes, él y Yah, con el nombre de este último, pero poniéndole los atributos de ambos. Se erigió un templo, se le ofreció culto, sacrificios, adoración, etc., con lo cual se le dio la misma divinidad y relación que tenían Marduk, Amón, Ra y otros dioses con su pueblo. Pero no por esto los israelitas desconocían a las otras deidades, sino que reconocían que ya él era el Dios de su nación. Vamos a ver cómo dice en Éxodo 15:11 para reforzar esta palabra. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué están diciendo aquí los israelitas? Que él es grande entre los dioses, o sea que es uno de varios dioses. Y claro, lo reconocen como este es el de nosotros, este es el mejor, este es como Barcelona, que es de aquí, de Guayaquil, ¿no? Ese es mi equipo, decimos nosotros. O Emelec, los que son del otro equipo también. Entonces, bueno, en todo caso es así. Se expresa de esta manera el pueblo y dice: este es nuestro Dios porque Él nos hace las hazañas, nos protege, nos cuida y derriba a todos sus enemigos. Pero es la misma expresión que seguramente los otros pueblos hacían respecto de ¿quién? De sus propios dioses.
Es así como después de la derrota de Israel frente a Babilonia, es decir, la derrota que tiene Yahvé o Jehová frente a Marduk, aparece el judaísmo como una estrategia religiosa para que Israel, como nación, no se diluya. Incluso el material bíblico, esto también sería bueno investigarlo. El material bíblico de las tradiciones yavistas y eloístas fueron reelaboradas y reescritas por los sacerdotes deuteronomistas para que reflejen la visión de un solo Dios. Ahora entendemos por qué se utilizó tanta astucia para crear este libro, haciéndonos un sincretismo religioso y hacernos pensar que este Dios de acá es el mismo con el de acá. Claro, ya había la experiencia de haber fusionado dos dioses en uno. ¿Cómo no hacerlo con uno más? ¿Sí o no? Continuemos. Un Dios que enmarcaba las características de todos los dioses, que perdonaba y castigaba, que producía la llaga y la sanaba, que hacía el bien y que hacía el mal, que tenía emociones humanas y que no tenía forma humana, pero que creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, un montón de ¿qué? De contradicciones, de confusiones. ¿Cómo? De inconsistencias, esa es la palabra. Correcto. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí en Isaías 45:5. Dice: yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hay mucho yo, ¿no? ¿Dan cuenta? Claro, si tenemos el velo religioso puesto, decimos, cuidado hermanos, todos se abren ahí para que me caiga el rayo a mí nada más, ¿no? Pero si lo entendemos desde un punto de vista práctico, nos podemos dar cuenta de esto. Fíjense lo que dice en Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Por eso tenemos en la religiosidad esta tendencia tan contradictoria, ¿no? Porque nos han formado con un Dios que es inconsistente. Y es que esta es la mejor forma en que este Dios pudiese encajar en todas las situaciones y en todos los tiempos que Israel vivía. A tal punto que cuando se crea la religión universal, es decir, católica, porque católica significa universal, se incluyó a este Dios que fue homicida desde el principio y padre de mentira, que fue denunciado por el mismo Cristo, sin embargo, le atribuyeron su paternidad. Parece absurdo. Y yo creo que si alguien sin religión lo lee, es absurdo. Pero eso es exactamente lo que pasó. Esta es la ceguera de la religión. Esta es la verdad con la cual Cristo nos quiso liberar cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso les tenía tanto coraje a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas. ¿Por su qué? Hipocresía. Porque parecía que a través de ellos se llegaba a Dios, pero lo que hacían, como el Señor mismo dijo, cuando alguien entra con ustedes, los vuelven más hijos del infierno que ustedes mismos. No entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y finalmente les llama serpientes, generación de víboras. Estaba escuchando, y después de pronto les puedo compartir un video de una entrevista de un hombre de África que conoce las leyendas que ahora lo han hecho cómic en Marvel. Conoce las leyendas de los chitauis en África. Ese nombrecito no se lo inventó Marvel. Los chitauris eran unos dioses reptiles que llegaron a una región de África y que se apoderaron de un pueblo.
Estos dioses, entre comillas, tienen sus deformidades, porque ellos tienen esta característica reptil debido a tantos cambios genéticos que se han tenido que ir haciendo para conservarse. Entonces, como se van haciendo tantos cambios, ustedes han visto las personas que se hacen una cirugía, otra y otra, y de pronto ya quedan todos deformes, ¿no? ¿Verdad? Pasa, ¿no? Exacto, sí, mejor quedan las arrugas que todas esas cosas que se hacen muchas veces en la cara. En todo caso, estos seres no solamente se templan la piel, no, se hacen muchos otros cambios, pero asimismo se van degradando, porque si bien tienen una vida más larga que la de los humanos, empiezan a degradar sus funciones. Por ejemplo, una de las primeras que pierden es la capacidad de reproducirse. Otra de las facultades que pierden es la capacidad de alimentarse. Entonces ellos ya no pueden comerse una manzana. Ellos ya no pueden comerse un arroz con menestra. Entonces ellos han creado para sí, es lo que decía este estudioso o conocedor de estas leyendas, lo que hacen estos seres es que utilizan otra tecnología para alimentarse a través de la piel. ¿Y qué es lo que los alimenta a través de la piel? La sangre. Entonces ahí podemos entender por qué era tanto sacrificio, ¿no? Dicen que estos seres, cuando enfermaban o cuando se lastimaban o se herían, porque eran corpóreos, una de las características que tenían era que hacían capturar a una joven, la torturaban, la sometían y en su mayor grado de terror la asesinaban. Y esa sangre era la que los sanaba a ellos. ¿Cómo muere un animalito de estos cuando están matando 20.000? ¿Cómo muere una persona cuando está en una batalla que están matándolos por millares? Aterrorizada, ¿sí o no? Entonces tiene la sangre algo que todos conocemos como la adrenalina. Nuestro cuerpo segrega una hormona, hormona es la adrenalina, ¿no? Es una hormona que los que supuestamente la consumen, porque hay personas que la consumen, dicen que es una droga muy potente, que rejuvenece, que sana, que hace no sé qué cosa. Y a esta sangre con adrenalina se la conoce como adrenocromo. Pueden ustedes investigar en YouTube, en internet. El adrenocromo se dice que es el alimento de los dioses. No es cualquier sangre, es la sangre que se produce por el pánico, por el estrés enorme, que tiene grandes cantidades de adrenalina. Entonces, cuando nosotros conocemos una verdad, nos liberamos de la mentira. Entonces, aquí tenemos nosotros una característica que nos permite entender que todos estos mecanismos que utiliza la religión para amedrentarnos, para someternos, no son otra cosa que estrategias de hombres, como dice la Escritura, que emplean con astucia las artimañas del error. Porque Dios no es eso lo que quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es la libertad. Sin embargo, aparecen personajes como este sacerdote diciendo que lo que a él le da esperanza es el sufrimiento de Cristo. Todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció. Y nosotros muchas veces caemos en ese discurso. Pero lo que a nosotros nos debe llamar la atención no es el sufrimiento, es su mensaje de libertad, su mensaje de conocimiento, de sabiduría. Pero como nos enfocamos en que Cristo murió por mí, entonces yo ya no me preocupo por conocer nada, solo me acojo a la fe, a la creencia. ¿Y quién es el que me somete cuando yo tengo esa actitud? La religión. Llámese cura, pastor, obispo, apóstol, como usted le quiera llamar. Pero nos somete. ¿Por qué nos somete? Por nuestra ignorancia.
Así que quiero, hermanos, que espero que esto haya sido productivo para ustedes y que conociendo esta verdad podamos ser cada día más libres. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.